Muchas gracias por haber venido, sobre todo con la premura, ¿no?, de la convocatoria de esta rueda de prensa. Antes de comenzar, comentar que esto se está retransmitiendo en streaming y la resolución de la que vamos a hablar hoy aquí está disponible para ser consultada y también se publicará posteriormente, una vez que terminemos la rueda, se publicará en las páginas de las entidades sociales que estamos hoy aquí sentadas. En la mesa nos encontramos mi compañero Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentación contra la Tortura, y María Paramés, portavoz de CIES No y coordinadora del equipo de Mundo en Movimiento. Mi nombre es Ana Bosch, yo soy abogada de la Fundación San Juan del Castillo, Centro Pueblos Unidos. Nosotras somos una de las entidades que participamos junto con otras más que visitan el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid, y queríamos convocar esta rueda de prensa para compartiros una resolución judicial reciente que nos ha llegado con una serie de medidas que ponen en marcha para la mejora de la garantía de los derechos de las personas que están internas en el CIE de Madrid. Hace un año nos encontramos en una mesa parecida a esta, también denunciando públicamente la escalada de violencia que estábamos detectando con las personas que estábamos acompañando dentro del CIE. Habíamos visto que después de la reactivación tras el COVID del funcionamiento del CIE de Madrid, las personas que estaban internas denunciaban con más insistencia quizás el clima hostil y el trato que estaban recibiendo por parte del personal a cargo de la gestión del centro. Fruto de esas denuncias, nosotros acudimos tanto a la Fiscalía como al Consejo General del Poder Judicial para transmitirle nuestra preocupación ante esta escalada de violencia y determinadas deficiencias que estábamos encontrando en los procedimientos para investigar estas denuncias por malos tratos, ¿no? Bien porque se expulsaba con cierta premura a aquellas personas que eran afectadas o testigos, o bien porque las quejas que se planteaban ante los juzgados de control no eran resueltas con la celeridad que era necesaria para dar una respuesta práctica a la denuncia y a la queja que manifestaban las personas que estaban internas. Tras esas denuncias, nosotros empezamos a reunirnos con los diferentes actores que intervienen dentro del CIE para trasladarle esta preocupación, ¿no?, e intentar buscar puntos de trabajo comunes para encontrar mejoras o ciertas medidas para poner en práctica. Esta cadena de reuniones culminó con una reunión que se celebró el 12 de enero de este mismo año en sede judicial, a la que fuimos citados junto con el resto de actores principales que intervienen en el CIE. Estamos hablando de la Fiscalía, autoridades policiales, defensor del pueblo, responsable del servicio médico, responsable del servicio de orientación jurídica y un etcétera, ¿no?, que podéis encontrar después en la resolución, para tratar allí estos planteamientos, ¿no? En esa reunión se nos solicitó, y así lo hicimos, el planteamiento de una serie de medidas que hoy son respondidas en cierta manera a través de esta resolución judicial, porque se recogen muchas de esas propuestas que pudimos plantear desde las entidades de la sociedad civil. En este punto también queremos poner en valor la posibilidad de habernos sentado en una mesa de diálogo abierto con el resto de actores principales para poder debatir y compartir aquellas deficiencias que cada uno de nosotros estábamos identificando con las distintas intervenciones, ¿no?, de los actores que estamos dentro del CIE, para intentar también, desde un punto de vista más humanitario justo, ¿no?, tratar asuntos tan relevantes como este e intentar encontrar la manera de reforzar los derechos de las personas que están privadas de libertad en estos centros. Esta resolución, la celebramos la llegada, celebramos que haya venido, pero también lo hacemos con cautela, ¿no? Tenemos que ver también cómo se responde a estos requerimientos por parte de la dirección del centro y a estas recomendaciones que también hace a otras instituciones de importancia. Siguen existiendo puntos que nos preocupan, mantenemos diferencias con las cosas que vemos en la práctica, en el día a día dentro de estos centros, porque seguimos recibiendo ese traslado, las personas que están internas nos siguen trasladando ese trato, ¿no?, que reciben por parte de la policía, con lo cual nos obliga a poner el foco en las víctimas. Por eso, especialmente, celebramos el requerimiento que se realiza para la elaboración de un protocolo de malos tratos, de denuncias por malos tratos, que después profundizará mi compañero, y también
la petición, al requerimiento, a poner en marcha un proyecto de actuación a nivel para realizar actividades sociales y culturales, ¿no? Porque entendemos que esto tiene un impacto directo en las personas que están internas y que al final, bueno, pues es un mandato que viene recogido por la normativa que le da aplicación, que es el reglamento de CIE, que se publicó en 2014 y todavía estamos con este vacío. No podemos perder de vista que esta resolución es una resolución que se dicta en Madrid y que es aplicable al CIE de Madrid, con lo cual apelamos también al resto de responsables de los otros centros de internamiento de España para que con una actitud proactiva pongan en marcha también buenas prácticas para reforzar la garantía de las personas que están dentro, de las personas que están privadas de libertad en un CIE. Porque tampoco nos podemos olvidar que la diferencia de cada uno de los centros en la gestión, en las actividades y en este refuerzo de garantías no puede ir en detrimento de los derechos de las personas que están privadas de libertad en cada uno de estos centros de España. Lo que pasa en los CIE solamente es una pequeña muestra de la crisis social y sistémica en la que nos encontramos, porque vemos que hay un incumplimiento sistemático del ordenamiento jurídico sin ninguna consecuencia. Y también vemos que al final son siempre las mismas personas las que son perseguidas por un sistema salvaje y securitario que hace que deje a la persona atrás por encima de intereses políticos o económicos. Visibilizar lo que pasa dentro de los CIE es una cosa de todos y es un asunto de justicia social. Todavía queda mucho trabajo por hacer, esperamos que este sea solo el primer paso de las instituciones, tanto jurídicas como administrativas, para reforzar los derechos que son reconocidos por el ordenamiento jurídico y por resoluciones judiciales y administrativas que ya se han dictado y que son plenamente aplicables, y el refuerzo de la garantía de derechos, de los derechos humanos y fundamentales de las personas que son privadas de libertad en estos centros. Ahora ya mis compañeros os van a especificar un poco más, van a desarrollar las medidas en las que consiste en la resolución. María. Vale. ¿Se escucha bien? ¿Coge el audio? A ver. ¿Sí? Vale. Pues ahí. Perfecto. Bueno, pues desde la parte, yo voy a desarrollaros la parte de las propuestas que hemos hecho sobre el derecho de protección de la salud y también sobre la resolución que se ha hecho con motivo del internamiento de mujeres víctimas de violencia de género en el CIE. Lo más importante que nosotras queremos poner encima de la mesa y que nos parece como muy reseñable es el hecho de que se va a sacar una resolución específica y que trate cada uno de los puntos de salud. Pero el auto que os hemos entregado, el acuerdo gubernativo que os hemos entregado ya plantea como toda una discusión sobre todas las medidas que nosotras planteamos. Nuestro objetivo principal y también como lo que más queremos como trasladar con bastante decepción es el hecho de que, a nuestro parecer, la propuesta se queda bastante corta y hace un planteamiento y una serie de debates que ya están resueltos por las resoluciones judiciales previas y que además ya existen una serie de leyes que ya establecen una serie de garantías para los derechos de las personas en general y para las que están privadas de libertad en CIE. Nos preocupa especialmente, tal y como una de las resoluciones que se ofrece, que es el hecho de que se reconoce que es necesario proteger la intimidad de la persona durante su atención de salud, lo cual ya está reconociendo el hecho de que la asistencia sanitaria no se hace a puerta cerrada y en muchos casos se hace con presencia policial. Esto ya es una vulneración totalmente flagrante de los derechos humanos y, aunque la celebramos, es bastante vergonzoso que esto se tenga como que refrendar una vez más. En la misma línea, yo solamente voy a comentaros algunas de las medidas, luego con las preguntas de rueda de prensa, si queréis, podemos como profundizar en algunos otros puntos, pero otra de las medidas que se reconoce y que a nosotras nos tiene especialmente preocupada, precisamente por el tema de los malos tratos, es el hecho de que por fin se ha reconocido la necesidad de que, frente a un internamiento, en un primer lugar, si la persona tiene un problema de salud, ya va a ser posible hacer una solicitud para una derivación al juzgado y para la valoración de los forenses de los juzgados, ¿vale? Porque nos encontramos, lamentablemente, con muchísima gente con problemas de salud muy gordos que no se valoran en el internamiento, aunque se recoge esto ya en el propio reglamento. Una persona con un problema de salud grave ya tiene la posibilidad, solo por vía reglamento, de no ser internada en un CIE. Lamentablemente nos encontramos situaciones gravísimas con personas con incluso diagnósticos terminales que se ven internadas en un CIE y que se tiene que hacer como por una petición individual al director del CIE que se le ponga en libertad.
Por suerte tenemos ya el reconocimiento y se va a hacer una derivación al forense y además se va también a comunicar cuál es la premura de la expulsión. Esto además también va a ser vinculante para las situaciones en las que la persona ha puesto una denuncia a los juzgados de control de CIE o a los juzgados, o sea, se ha puesto una denuncia por agresiones, malos tratos o algún problema de salud que tenga. Se va a dar traslado también directo a estos juzgados para que esa persona sea trasladada, valorada por el equipo forense y que su expulsión sea comunicada y por lo tanto también se valore si es pertinente expulsarla o no debido al problema de salud que en ese momento padece. Estos son como los dos titulares más fuertes, ¿no? Los dos puntos que celebramos y que a la vez lamentamos, pero también queríamos como poneros encima de la mesa que leyendo la reciente publicación del informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que ha salido hace poquitos días, ya recogen una visita del 13 de abril de 2021 todas las deficiencias que el Servicio Sanitario de CIE plantea. No voy a utilizar los minutos de la rueda de prensa para profundizar en eso, tenéis todo por escrito y vais a ver como todas nuestras propuestas, pero sí queremos como plantear lo que especialmente preocupa. Hay una valoración sobre de qué manera se tienen que hacer los informes de salud después de una asistencia sanitaria y se plantea que se haga como en atención primaria de una manera que yo como, bueno, también esto no lo he dicho al principio, pero como sanitaria me preocupa especialmente. Cada vez que se hace una asistencia sanitaria es de obligado cumplimiento que tanto el personal sanitario que haya participado como la asistencia que se haya dado, como el diagnóstico, como cualquiera de las acciones en salud que se hayan tomado, tenga que ser recogida y entregada a la persona, máxime si esa persona está privada de libertad. No se puede esperar que sea, tal y como recoge este auto, a petición especial de la situación o porque lo pide la persona. El titular del derecho a la historia clínica es el paciente y máxime si va a ser deportado o si va a salir del CIE o si ha sido además expuesto a las condiciones sanitarias en las que se expone una persona viviendo dentro del CIE. El propio auto veréis que reconoce las deficiencias o sea, la falta de cobertura que puede ofrecer el servicio sanitario a las personas privadas de libertad en CIE. Entonces, yo personalmente, y creo que lo compartimos toda esta mesa, no entendemos que haya un reconocimiento en este sentido de deficiencias, no posibilidad de atención y, sin embargo, al mismo tiempo se justifique que no se haga una entrega de todos los informes de salud con todo a lo que la persona ha sido expuesta. También señalar en este sentido que ha habido por lo menos dos brotes reconocidos de COVID dentro del CIE y que en el propio informe en la propia resolución que os hemos entregado se reconoce que en uno de ellos hay un 100% de contagiados de las personas que estaban privadas de libertad en ese momento. Por otro lado, también hemos tenido contagios de otras enfermedades preocupantes como puede ser la tuberculosis. Por lo tanto, si una persona ha sido expuesta a cualquier tipo de contagio o riesgo y va a ser deportada a un país con un sistema de salud posiblemente más precario que en el que estamos ahora mismo, debería que menos que llevar completa su historia de salud y que el siguiente sanitario que se encuentre con ellos sepa perfectamente a qué ha sido expuesta esta persona. Por último, también quería comentaros el hecho de que se hace una valoración sobre el incumplimiento del pliego de contratación. Bueno, este comentario lo hacemos más bien nosotros. Ellos plantean que el pliego se cumple plenamente, pero también en esta visita al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y en otras visitas anteriores, el defensor se ha visto en la necesidad de insistir en que toda la documentación que tiene que ver con justificar que la persona tiene las condiciones de salud suficiente para ser deportable, en muchos casos ya se ha demostrado que no existe. Por lo tanto, este es otro de los déficits grandes que, aunque el acuerdo reconozca que sí que se hace, tenemos las demostraciones de otro, ya no nuestras, sino del propio defensor del pueblo, reconociendo que esto no es así. No voy a profundizar más y me paso ya directamente a la parte de género y si hubiese dudas podemos cómo resolver, porque entendemos también que cuando salga la resolución sobre el tema sanitario habrá que dar una línea mucho más completa. Pero bueno, creemos que hay bastante literatura jurídica y sanitaria como para resolver posibles dudas. Por otro lado, en Madrid, o sea, el CIE de Aluche es el único CIE por ahora en los últimos años que interna, que cuenta con un módulo de mujeres en el que se están internando personas. Por fin hemos conseguido demostrar varias de las barbaridades que nos encontramos diariamente, como es encontrarnos víctimas de violencia de género dentro de un CIE. Esto también lo recoge en la resolución, reconoce el expediente y se toman medidas como para que la Dirección de Policía pueda comunicarse con el Ministerio de Justicia y conocer si esa persona es víctima de violencia de género o no. Esto no quita que, a pesar de este reconocimiento, nos seguimos encontrando con este tipo de personas. En esta línea también nos encontramos con perfiles
potenciales que deberían haber accedido a la protección internacional por cuestiones de género, de identidad, o sea, cuestiones de género y principalmente cuestiones de identidad de género. En este último año ya están internando también a mujeres trans. Llevábamos mucho tiempo sin ver a mujeres trans en los módulos de privación de libertad de CIE. Y también queríamos como plantearos que, o sea, también como a modo de reflexión, el hecho de que las mujeres que nos encontramos internadas en CIE son mujeres que acaban, o sea, con arraigos bastante largos, no es gente que acaba de llegar, no es un perfil de devolución, es un perfil de expulsión, que no ha podido arraigarse al territorio por la privación que ha tenido de cara a los derechos laborales. Son personas que están desarrollando actividades que siguen sin el reconocimiento de sus derechos laborales y que acaban en un CIE precisamente por eso. Es gente que está trabajando, que está contribuyendo al país y que sin embargo se está viendo finalmente internada en un CIE y expulsada a pesar de años y años de arraigo. Y yo creo que con esto voy a dar paso a Jorge, que va a profundizar en toda la parte de agresiones. Buenos días. ¿Se oye? Supongo que sí. Bueno, yo voy a centrarme un poco en lo que son las recomendaciones y la situación de los centros de internamiento extranjeros sobre malos tratos, torturas que se denuncian y que pueden estar ocurriendo en estos centros. Esta resolución yo creo que es una buena noticia en el sentido de que, en primer lugar, reconoce la existencia de un problema, el problema de, al menos de las denuncias y posibilidades de casos de malos tratos en los centros de internamiento, y el reconocimiento del problema es el primer paso para poder poner solución. Habrá que ver si luego sí podemos ponerla, pero por lo menos el reconocimiento creo que es una parte importante. En ese sentido, la resolución tiene dos aspectos. Uno habla de la elaboración de un protocolo por parte de la dirección del centro de internamiento de tramitación de las quejas por malos tratos, que llevaría dos aspectos fundamentales. Por una parte sería esa elaboración de ese protocolo y la remisión urgente de esas denuncias, esa información a los juzgados que acordó el internamiento, al juzgado de instrucción y al juzgado de control, para que empiecen a valorar, puedan actuar sobre lo que está ocurriendo. Y también es importante que se informe a estos mismos juzgados de la fecha previsible de la expulsión de estas personas, porque nos hemos encontrado sistemáticamente con que las personas que denuncian malos tratos, al menos de una forma mayoritaria, han sido expulsados sin haberse iniciado o haberse practicado diligencias suficientes de investigación, con lo cual esas agresiones o presuntas agresiones quedan impunes por la imposibilidad material de poderse investigar, generalmente también por una falta de investigación judicial, pero es que además cuando se quiere investigar, esa persona, los testigos han sido expulsados, con lo cual es prácticamente imposible. La segunda medida afecta más a una propuesta que hace los juzgados de control a la tramitación de esas denuncias. Tiene dos aspectos también. Uno es el reconocimiento de que las personas las quejas de malos tratos recibidas por el juzgado de control den lugar a unas diligencias, a la práctica de diligencias urgentes mínimas, como son la toma de manifestaciones del interno, el reconocimiento médico forense, que ya comentaba María, pero dos aspectos que son importantes. Uno es el que por primera vez a estas personas el juez de control puede hacerles el ofrecimiento de acciones para que designen abogado y procurador, para que en el supuesto incluso de que sean expulsados alguien pueda representar sus intereses en esos juzgados y por tanto la investigación no decaiga, no muera por falta de actuación. Y por otra parte el comunicar el resultado de esas prácticas de diligencias del juzgado de control urgentemente al decano de Madrid, en el caso concreto, para su reparto también urgente a un juzgado de instrucción que continúe las investigaciones, porque nos estamos encontrando muchas veces en que el juzgado de control o tarda mucho en reaccionar o reacciona pero luego no remite las actuaciones al juzgado de instrucción, y cuando el juzgado de instrucción puede recibir la denuncia, pues ha podido pasar 15, 20 días, un mes y ya la persona está expulsada, por ejemplo. Entonces es imposible poder actuar. Si estas medidas acordadas se ponen realmente en práctica, podríamos tener un pequeño avance a la hora de evitar esa impunidad de estas agresiones. Y digo si se pone en práctica porque también es cierto que una cosa es anunciar protocolos, una cosa es anunciar proyectos, y otra cosa es que luego esos protocolos se pongan en práctica real. Es decir, también ha comentado María que reiteradamente algunos jueces de control, el mecanismo hacia prevención de la tortura y otros organismos han requerido sistemáticamente a los centros de internamiento de que las partes de lesiones de cualquier interno sean remitidos urgentemente al juzgado
no se estaba haciendo de forma generalizada, que se haga entrega de copia del parte de asistencia al interno, no se está haciendo de forma generalizada, a pesar de todas las recomendaciones y todos los informes. Esperemos que estos aspectos que acuerdan los jueces de control se pongan en práctica efectiva y estaremos muy pendientes y muy vigilantes al respecto para ver si realmente se ponen en práctica, también sabiendo que una cosa es la voluntad de los jueces de control y luego habrá que ver cómo reaccionan los jueces de instrucción, que pueden recibir muy rápidamente la denuncia y luego no investigar, que también está ocurriendo con otras situaciones. Junto a estos aspectos positivos hay algunos aspectos negativos. Uno se ha dicho ya es, por ejemplo, que no se recoge en esta resolución la obligatoriedad del centro de internamiento a remitir los partes de lesiones al juez de control o entregarlos al propio interno. Como estamos pendientes de una resolución más específica sobre el tema sanitario, esperamos que ahí tengan algo que decir. Otro aspecto también negativo de esta resolución es el tema sobre la protección internacional. Es verdad que es un aspecto que queda un poco fuera de la competencia de los jueces de control, que se limitan a decir que en el CIE de Madrid sí se entrega la documentación, sí se informa a los internos del derecho a la protección internacional. La práctica que tenemos la información que tenemos es que no se informa regularmente, que las personas no se enteran, no saben que tienen derecho a esto. Se habla de la posibilidad de que los jueces de instrucción que acuerdan internamiento informen de ese derecho a las personas que puedan acudir al internamiento. Habrá que ver cómo se hace, si se hace. Pero hay que tener en cuenta que el tema de la protección internacional también tiene mucho que ver con el derecho a no ser torturado, no solamente en el Estado español, sino a ser torturado en el país al que te quieren devolver o al que te quieren expulsar. Es decir, son muchas personas que realmente pueden sufrir o han sufrido casos de tortura o malos tratos una vez que han sido devueltos, y aunque en este caso concreto los jueces de control poco podrían decir, hay que recordar, porque es inevitable, el caso de Mohamed Jamila, que ha sido expulsado del CIE de Zapadores en Valencia, Argelia, y acaba de ser condenado a muerte. Es verdad que los jueces de control aquí poco pueden hacer, pero si hubiese un buen tratamiento, un buen control de las personas que ingresan en el CIE o no ingresan, este caso debería haberse evitado. Por otra parte, otro de los aspectos negativos es que no se habla de la obligatoriedad de los centros de internamiento, tampoco se lo pedimos, o sea que en este caso hay que asumir las responsabilidades de la asistencia en los centros de internamiento de un libro de quejas de los internos, quejas por malos tratos. El mecanismo nacional de prevención de la tortura, cada vez que va a un CIE, revisa esos mecanismos y comprueba sistemáticamente, no solamente en el CIE de Madrid, sino en todos los CIE del Estado español, que esos libros de quejas de los internos o no existen, o si existen no se rellenan o se rellenan de forma incorrecta. Evidentemente, eso hay que hacerlo porque si no existen esos libros, difícilmente se va a poder controlar si se cumple o no se cumple la remisión a los jueces de control urgentemente de esas quejas y demás. Yo creo que tenemos una resolución que puede ser muy interesante si realmente se cumple, pero esto nos obliga a estar, insisto, muy vigilantes a la hora de ver cómo se cumple y exigir que se cumpla esta situación. El derecho a no ser torturado, el derecho a la integridad de las personas internas en el CIE o el derecho a la vida de las personas internas en el CIE no es un derecho concreto puntual, es un derecho que nos afecta a todos, la ciudadanía, y a todos, estemos o no en el CIE. Entonces yo creo que aplaudiendo este reconocimiento de una situación grave, esperemos que esto sirva para empezar a avanzar y mejorar y acabar con la situación de malos tratos en los CIE y en cualquier otro centro de detención. Si queréis alguna aclaración. Pues damos paso, ¿no? Si queréis alguna pregunta. Por favor, el que haya pregunta, que coja el micro. Hola, buenos días. Mira, quería preguntaros, bueno, lo primero, en realidad la ley ya estaba, ¿no? O sea, no sé si hay algo... Preséntate primero. ¿No me oís? Ahora mejor. Vale. Sí, soy Minerva Oso, de Radio Nacional. Quería preguntaros, la ley en principio ya contemplaba todos estos aspectos. No sé si hay algo novedoso en esto, porque claro, lo que preocupa es que, como decís, ¿no? Eso ya estaba, no se cumplía. ¿Qué puede hacer ahora? ¿Qué puede cambiar para que se cumpla? Y luego también quería preguntar ahora por el perfil de las personas
que ahora mismo están internas en Aluche. Me ha preocupado lo que hablabais de las mujeres con arraigo. No sé si podíais darnos más datos del perfil y de cuánta gente hay ahora internada. Sobre que esto estaba en la ley, no estaba en la ley. En los centros de internamiento uno de los problemas que tenemos es la falta de una legislación internacional. Sí que estaban en algunas recomendaciones de algunos, concretamente del Defensor del Pueblo, el Mecanismo Nacional de la Tortura, o de algunos jueces de control, algunas de estas circunstancias. Por ejemplo, en el caso concreto de la práctica urgente de diligencias de investigación, no estaba en ninguna ley. Vamos, hay una norma general de que los jueces de instrucción, cuando conocen un hecho delictivo, practicarán las diligencias urgentes e inmediatas, pero es muy genérico. Lo que no quedaba claro hasta ahora en los juzgados, en los CIE, era quién era ese juez competente para practicar esas diligencias. Este acuerdo plantea que serían los jueces de control. Veremos a ver, pero insisto, solamente de momento se aplicaría, de momento solamente en Madrid, no en el resto del Estado, salvo que otros jueces de control de otras comunidades, de otras provincias, lo acuerden. Y tampoco está previsto en la ley la remisión urgente de esas diligencias de testimonio a los juzgados de instrucción para que investiguen. Tampoco está previsto la remisión urgente, la comunicación, la información urgente a los juzgados de instrucción que acordaron el internamiento de esa situación para que en su caso valoren la posibilidad de aplazar o suspender la expulsión. Es decir, creo que tiene aspectos novedosos, pero insisto, esto no es una ley, es un acuerdo gubernativo. Sería bueno que esto acabase en una situación de un reconocimiento más amplio y más genérico y de un obligado cumplimiento para todos los tribunales del Estado y para los centros de internamiento. En cuanto al aspecto de los perfiles de los CIE, de las personas internadas, estaba intentando aquí mirar la chuleta para deciros exacto el dato, pero si no, luego os facilitamos, ¿no?, el número de personas internas a fecha de hoy, que por suerte en Madrid también tenemos la suerte de tener acceso a ellos. Somos de los poquitos territorios que acceden a ese número. Y bueno, pues por daros un poco una idea, en lo que va de año llevamos 19 mujeres internadas en el CIE de Aluche. Ahora mismo hay 9 personas. El último internamiento que ha habido es de un grupo de mujeres que fue detenida en un club, eran trabajadoras sexuales. El grupo anterior han sido diferentes mujeres trabajadoras del hogar y cuidados que han sido incluso en régimen de interna, que han sido recogidas, o sea, que han sido detenidas dentro de incluso de las propias casas en las que trabajaban o cuando han ido a hacer la compra con la persona mayor con la que estaban. Y también nos hemos encontrado una mujer trans que ha sido potencialmente, ha solicitado protección internacional y se le ha reconocido. Y por también daros algún dato, que muchas veces pues en la urgencia no nos da tiempo a comunicaros cosas bastante graves, también nos encontramos con una mujer trans que era solicitante de asilo, que ya había hecho su manifestación, la tenía recogida y sin embargo estaba dentro de un CIE, algo que directamente por reglamento está terminantemente prohibido. También nos hemos encontrado otra situación preocupante relativa a las mujeres, que son mujeres de edad avanzada. Nos encontramos con mujeres que superan en bastantes ocasiones los 60 años. Y también nos hemos encontrado a mujeres que tienen hijos escolarizados en el territorio, aunque ellas no estén en situación administrativa regular y los menores tampoco. Este ha sido como un poco el perfil último que hemos tenido de mujeres en lo que va de año. Hacía extensiva a los hombres, el perfil de los hombres internos. Y yo ahí el perfil de los hombres, le voy a pasar la palabra a mi compi, porque yo estoy encargándome de mujeres y salud, o sea que le cedo. Con respecto a los hombres, más o menos, la ocupación también que estamos encontrando últimamente, al final el universo CIE va cambiando mucho, pero sobre más o menos unas 30 personas. También es verdad que limitaron los aforos con el tema del COVID. Una de las reclamaciones también que planteábamos en esta resolución, ¿no?, es que el protocolo que se hizo tras la reapertura o la reactivación de estos centros en octubre del año pasado, en septiembre de 2021, que se actualice porque indudablemente la situación pandémica ha cambiado, ¿no?, y estamos viendo cómo se están modificando medidas adoptadas fuera y no quizás dentro. Con lo cual, bueno, una de las cosas positivas es que se ha limitado el aforo, está más o menos sobre este número. Suelen ser de varias nacionalidades, muchas latinas, muchas personas marroquíes, perfil siempre joven, y ahora sí es verdad que estamos viendo mucho simplemente por estancia irregular. No estamos viendo tanto perfil de devolución que llegan recién de patera, ¿no?, de vacaciones como veíamos hace unos meses,
o hace unos tiempos, pero sí es verdad que mucho de situación irregular. No sé si... ¿Alguna pregunta más? ¿Se está devolviendo o repatriando a la gente que pasa por los CIEs ahora mismo, o por el CIE de Aluche, o no? Sí, o sea, es verdad que nosotros no podemos hacer un seguimiento fidedigno de estos datos porque al final nosotros no nos proporcionan esa información. Sí es verdad que a raíz del acompañamiento que realizamos, sí vemos que se están ejecutando expulsiones, se están prácticamente a todas las nacionalidades, Colombia, Marruecos incluidos, ¿no? Que, perdón, hubo una temporada que para marroquíes no se ejecutaban las expulsiones, pero ya estamos viendo que ya hace un tiempo ya están practicándose. Y es verdad que hay otras muchas personas que vemos que quedan en situación de libertad. Bien por situaciones de vulnerabilidad, como ha explicado antes María, ¿no? Porque nunca debería haber terminado en un CIE, o se ha demostrado que el perfil que tenían o la situación en la que se encontraban en ese momento no era idónea para mantenerse en el CIE, y por otras causas ajenas que bueno, por la incapacidad de repatriación, por otros motivos, que al final quedan en libertad. También estaba tirando de memoria, hemos tenido bastantes deportaciones a países del este, Albania, Georgia. Ha habido el inicio de año empezó un poco con ese perfil, ¿no? Sí. Justo antes de que estallase la guerra de Ucrania. De hecho, tuvimos hasta incluso ucranianos, sí. No sé si nos dejamos algo. También yo, por dar el tinte de género que me quedaba antes como con las ganas de alguna cosilla, el protocolo COVID que nos entregaron a la reapertura del CIE, que me he olvidado de contároslo en mi parte, no incluye medidas para el módulo de mujeres, algo que también hemos solicitado, un poco para que también tengáis un poco de idea de cómo se plantea también ese internamiento. Y no sé, si algo más... Bueno, si no hay más preguntas, ¿no? Agradeceros a todos y a todas haber venido, haber mostrado vuestro apoyo por estar aquí, interesaros por estas cosas que, ¿no? Visibilizar de alguna manera lo que pasa dentro de los CIEs. Y nada, estamos de todas formas disponibles para cualquier ampliación que necesitéis o cualquier otro comentario. ¿Vale? Muchas gracias.